Sé que están en tiempos de transición. Pronto ya Pastor Mike, ahora en julio, se nos va. Nosotros también vamos a estar presentes, vamos a venir. Queremos despedir al jefe. Vos, sí. Y cuando se alegraba y cuando se enojaba también, en ambas. Así que para nosotros siempre ha sido una bendición. Y yo no sé si ustedes saben un poquito la historia, voy a tratar de sintetizar esto. ¿Cómo llegué a Las Condes? Jackie Catlich con Donald, Jackie principalmente tenía el campamento de hijos de pastores que lo impulsó durante varios periodos, y en una de esas el titular de la alabanza falló. Y alguien le contó que venía aquí al culto de que tenía un compañero de instituto bíblico que cantaba. Así que fue como la historia de David, ¿no? Que sabía tocar bien. Pero bueno, la parte de hermoso y de hermoso parecer, eso olvídenlo. Y Jackie, entonces, ustedes saben que Jackie es sargento Jackie. Y llegó y me dijo, mira David, me dijo, tú vas a estar a cargo de la alabanza, pero quiero decirte que tienes 12 minutos para dirigir la alabanza. Si tú no terminas, yo subo. Yo dije, aquí sea, así que no entiende. Así que tuve ahí los 12 minutos y miraba el reloj, me corría la gota. Y terminé a los 12 minutos, pero hubo un mover del Espíritu Santo tan fuerte. Y si una de las cosas que tenía Donald y Jackie es que ellos sabían distinguir cuando había una presencia de Dios en el lugar. Y en medio de los hijos de pastores, y vaya que para que Dios se mueva en medio de los hijos de pastores tiene que haber algo poderoso. Dios se movió, empezó a tocar y yo dije, bueno, hasta aquí llego yo. Y Jackie de abajo me hace que continuara. Y Dios obviamente hizo algo muy lindo en esa tarde. Y después aparece la idea, entonces conocí a Stuart. Y Don Stuart y equipo ahí dijeron, bueno, ¿por qué no invitamos a David a ministrar una vez? Después fue, y bueno, ¿y por qué no hay una segunda? ¿Y por qué no viene domingo por medio? Y después dice, bueno, que venga todos los domingos. Y así fue realmente esas coincidencias de Dios, que no son coincidencias, que son propósitos. Y eso me habla mucho de lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas hoy. A veces renegamos tanto en contra de aquellas cosas que estamos viviendo que no entendemos que Dios las va a usar en un futuro próximo para cumplir su gran propósito en nosotros. No importa cuál sea la situación. Ahora quizás hoy mismo usted está atravesando una temporada. Pero esa temporada va a ser el piso para lo que Dios quiere hacer más adelante contigo. Y lo he visto tan claramente a través de los años. Siempre Requino ha sido un lugar muy difícil y siempre me han preguntado, ¿por qué Requinoa? Y yo le digo, Dios lo quiso así. Hemos tenido muchas veces propuestas para irnos a pastorear a otros lugares y Dios dice, no, Requinoa. Hay varios aquí que saben que mis padres también son pastores. Mis padres son pastores aquí en Casablanca. Podríamos haber estado trabajando con ellos, pero Dios siempre ha tenido algo. Pero hemos aprendido tanto en esta escuela de la dependencia de Dios, de ver milagros de Dios, de creer a lo que Dios puede hacer con nada y hacerlo todo. Que eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Yo quiero compartir quizás un pensamiento, no quiero extenderme mucho más en el tiempo, pero quiero que usted pueda ir conmigo un momento a las Escrituras. Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Dice así, Juan capítulo 16, verso 13 al 15, la versión 1960, dice, ese es el pasaje, ¿verdad? Sí.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14. Él me glorificará, está hablando Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Necesitamos en este tiempo un avivamiento. Necesitamos el mover del Espíritu Santo con su sello particular y exclusivo en medio de esta generación, que tenemos tantos adjetivos para definirla. Una sociedad incrédula, una sociedad dura de corazón, rebelde a los principios de Dios, obstinada. Pero lo único que va a hacer que todo pueda ser transformado es la manifestación del poder de Dios a través de un avivamiento. Me gusta mucho aquellas canciones que a veces dicen Dios lo hará otra vez o Dios lo hará de nuevo, porque Dios lo ha hecho en el pasado. Dios ha tenido manifestaciones en algún momento de la historia en tantos puntos donde vemos su intervención y lo glorioso que es, porque llega a tal impacto cuando el Señor se manifiesta que los pecadores se arrepienten, los enfermos son sanados, la iglesia crece, las misiones se fortalecen. Vemos hasta los corazones más duros reconocer que el Señor es Dios. Necesitamos un mover hoy. Pero los avivamientos siempre comienzan con una hambre, comienzan con una sed espiritual que no tenemos control sobre aquello que Dios está haciendo, pero sabemos que lo necesitamos y que Él quiere dárnoslo, que Él está disponible. Y se genera esta sed, esta hambre, este anhelo de que algo tiene que cambiar en mi vida y en mi entorno. Y que ese algo solamente va a venir del cielo. ¿Cuántos dicen amén? No viene de las estrategias humanas, no viene de los lineamientos y la estrategia que nosotros podamos producir por nuestra percepción. Porque no es lógico que el Señor le haya pedido a Gedeón ir con 300 hombres. No es lógico que el Señor le haya dicho a Josafat, no te preocupes, vienen 3 naciones en contra tuya, pero anda nomás. No es lógico que un muchachito que no era experimentado en guerra se haya enfrentado a un gigante. La lógica de Dios es diferente, porque es con su espíritu que las cosas cambian, que las cosas se transforman, que los esposos inconversos llegan, que los hijos que no conocen al Señor se convierten y son impactados. Es con el Espíritu Santo que la iglesia crece, que tu jefe te va a oír, que tus compañeros de trabajo van a prestar atención cuando vean que Dios se está moviendo a través de ti. ¿Cómo es posible que alguien como Pedro pasó en un momento dado de redes vacías a redes desbordantes? Eso no tiene lógica. Pescando toda la noche, solamente es posible por la intervención del Señor. Los verdaderos avivamientos parten con una transformación interna que está siendo guiada y producida por el Espíritu Santo en una persona. Cuando eso no ocurre, la otra vía se llama religiosidad, que es sabernos el orden litúrgico,
no sabemos las canciones, sabemos la estructura, tenemos la formalidad de cómo comportarnos en una reunión, una cultura evangélica, pero que no transforma a nadie, que no impacta a nadie, que no logra traspasar los muros de la religión. Y pasamos a formar parte de la flora y fauna de la sociedad. Clubes deportivos, centros de madres, club de cueca y la iglesia. Pero ¿cuántos saben que la iglesia no es una organización más? Es más, nosotros somos la voz que el Señor quiere levantar en este tiempo para decirle a la gente: hay esperanza, hay propósito, hay salida. Hoy día la gente está todo viendo todo negro, todo oscuro, todo sombrío, pero el Señor puede transformar. Pero ¿cómo logramos entonces nosotros introducirnos en lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo logramos avanzar en nuestra vida cristiana hacia esa tierra de avivamiento que el Señor ha preparado para nosotros? Bueno, muy sencillo: dejarse llevar por el mover del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren comenzar a seguir ese mover del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos anhelan más de Dios en este lugar? ¿Cuántos sienten que lo que han probado es como el canapé solamente de una gran cena que viene? Porque escúcheme, viene una gran cena de avivamiento para Chile. Chile va a ser estremecido por el poder del Espíritu Santo. Estamos a las puertas. Dios está poniendo esto en el corazón de pastores, líderes. Nuestra misma organización, las Asambleas de Dios, ha resuelto volver a fortalecer. Y este es el eslogan: volvamos a Hechos capítulo 2. Volvamos al Pentecostés. Volvamos una vez más a que el dueño de la iglesia sea el Señor. Volvamos una vez más a que los pies de los discípulos estén siempre yendo hacia los perdidos. Y que la estructura de la iglesia no solamente pretenda satisfacer a los que ya están dentro, sino que también grandes esfuerzos se lleven adelante para ganar a aquellos que están afuera. No es casualidad. Dios lo está haciendo, y este despertar tiene que ser traspasado a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Yo solamente te quiero mencionar 3 prácticas que el Espíritu Santo promueve para llevarnos hacia ese avivamiento. Número 1, el Espíritu Santo promueve nuestra búsqueda de Dios. Es algo que el Espíritu Santo nos impulsa. Ora, lee la palabra, adora. Siempre el Espíritu Santo va a estar llevándonos. Ahí en Romanos capítulo 8, verso 26 al 27 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Pero qué? Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el más interesado en que conozcamos a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. Y el Espíritu Santo a nosotros nos fue dado justamente para poder llevarnos al nivel máximo de desarrollo de nuestro potencial en Cristo. El Espíritu Santo sabe que en la medida que conozcamos más a Dios, vamos a tener mayor claridad del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos fortalecer nuestra vida de devoción personal. No hay recetas mágicas.
Necesitamos orar más. Necesitamos avanzar en el conocimiento y en la profundidad de las Escrituras. Necesitamos buscar a Dios en ayuno. Pero pastor, esto es básico. Yo también creo que es básico. Pero creo que si la iglesia y todos nosotros lo estuviéramos haciendo, la historia sería diferente. Y si Dios esta mañana nos está hablando de esto, es porque Él quiere que volvamos a eso. De hecho, hoy muchos están viviendo una crisis en cuanto a la claridad de propósito en su vida. La gente hoy en día no saben qué hacer con sus vidas. Y cuando lo traspolamos al evangelio, muchos no saben para qué Dios los llamó. Dios te llamó con propósito. No para que vengas domingo tras domingo a sentarte solamente. Hay mucho más que eso. Conversábamos con Vivi ayer y decíamos, qué impresionante cómo Pablo respiraba evangelio. Segundo a segundo, su vida entera era cómo anunciar el evangelio. Al punto que cantaba, él decía lo que cantábamos hace un momento: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no interesa lo que yo quiero, ahora me interesa lo que Dios quiere que yo haga. Y a veces no tenemos esa claridad de propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Pero esto va a venir cuando nosotros busquemos a Dios. Quiero mencionarte algunos beneficios de buscar a Dios. Primero, ponemos el fundamento ético y moral del reino de Dios como guía en nuestras vidas. Cuando buscamos a Dios, ya nuestro punto de centro no es otra cosa que lo que Dios piensa. Necesitamos pensar como Dios piensa, no como el mundo está pensando. Cuando buscamos a Dios, transmitimos fe y esperanza a los que nos están rodeando. Un simple ejemplo: ¿cuántas veces recurrimos primero a los medicamentos antes de orar en nuestra casa? Se lo dejo ahí nomás. Cuando yo conozco a Dios y me parece una fuente confiable de sanidad, lo primero que voy a hacer es recurrir al poder de Dios para orar por mis hijos. Si alguien tiene un dolor de cabeza, no, si yo tengo unas flores de Bach que tenía que salir bien. Dios tiene el poder suficiente. Y cuando buscamos a Dios, alcanzamos también verdadera plenitud. Si hay alguien que en esta mañana no se siente pleno, se siente trabado, empantanado, quiero decirte que el Señor está esperándote, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra, hay libertad, hay paz, hay consuelo y hay favor de Dios. Lo que te falta no son días de vacaciones, te falta Dios en tu mañana. Lo segundo que promueve el Espíritu Santo, número 2, la comunión del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, primero, promueve que tú busques a Dios. Pero segundo, Él promueve también que nosotros como iglesia sintamos que somos cada uno de manera individual parte de algo mayor, parte de algo más grande, que es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús. Tuve un flashback. De pronto pensé que el esposo de Vivi iba a leer ahí atrás. Les ruego, dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir, quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios.
No solo fuimos llamados a conocer a Cristo, sino que implícitamente en eso está ser parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Sigue hablando del cuerpo de Cristo. Hagan, esto me parece como un ruego, hagan todo lo posible por vivir en paz entre ustedes, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. Cuando Jesús habló en su oración, que estos sean uno, dijo, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Siento que de una u otra manera Él estaba trazando una medida que para hombres y mujeres imperfectos resultaba imposible de alcanzar. Hay un dicho allá en el campo, no sé si usted lo conoce, se llama los que tienen carácter de pasto seco. ¿Lo ha oído alguna vez o no? Pasto seco es que prende con cualquier cosa. Se sulfuran, se molestan, pelean sus derechos. Eso también ocurre muchas veces en el cuerpo de Cristo. Roces, situaciones, sobre todo cuando una iglesia empieza a generar distintos equipos, grupos de trabajo. No todos somos iguales, pero hay que mantener la unidad, hay que hacer un esfuerzo. ¿Y quién promueve esto? Para llegar a este avivamiento, el Espíritu Santo promueve la unidad. Por lo tanto, si alguien no está perdonando a su hermano, si hay alguien aquí que ha sido herido, si hay alguien aquí que ha sido o se ha sentido menospreciado, recurre al Espíritu Santo para que Él te ayude a pasar por alto la ofensa y seguir cohesionado al cuerpo de Cristo, porque esto traerá avivamiento a CCC. Esto va a traer que el enemigo no tenga por dónde meterse, no pueda arruinar los planes de Dios. Porque muchas veces los planes de Dios se arruinan porque alguien se sintió ofendido o verdaderamente fue ofendido. Hay un libro que hace muchos años Pastor Mike me regaló. Y me regaló un libro que quizás algunos de ustedes lo tienen, que se llama La trampa de Satanás. Si no lo ha leído, búsquelo. Es un libro que habla justamente de cómo se siente aquel que ha sido ofendido o aquel que cree que ha sido ofendido. Pero cómo el enemigo usa esta artimaña para separar del cuerpo, para dividir, para frenar el mover de Dios a través de la división, a través de la envidia. Así que cuando el Señor estaba hablando que ellos sean uno, definitivamente no era una tarea que se pudiera llevar en los hombros de un ser humano. Porque por esencia somos envidiosos, individualistas, dueños de la verdad. Humanamente, ese es el perfil. Pero la unidad que produce el Espíritu Santo no tiene que ver con anular a algunos y levantar a otros, sino más bien busca cohesionar a cada miembro con el único fin de mostrar a Cristo a un mundo perdido. ¿Por qué nos mantenemos unidos? ¿Por qué soportamos la afrenta? Si nos dolió, yo sé que duele muchas veces cuando alguien dice o hace algo que nos daña el corazón. Pero el fin, que es que el Señor sea glorificado, dígame si no vale la pena soportar la afrenta.
Hermanos, cerrémosle las puertas al diablo mediante el amor, mediante el perdón, mediante la paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? A veces le decimos, Señor, quiero paciencia, pero ya. Dios nos prueba. Dice la Biblia que el hierro con hierro se aguza, se afila. Los caracteres, los temperamentos en el cuerpo de Cristo también son probados. Pero el llamado es: mantengámonos firmes en unidad. Y para eso vamos a tener que perdonar, vamos a tener que pasar por alto, vamos a tener que decir, bueno, Señor, dejo esto en tus manos. Yo estoy seguro que durante estos 12 años que yo estuve aquí en CCC, herí a muchos. Mi carácter no es de los más dóciles, ¿cierto, Alberto? De pronto, situaciones que el mismo fragor del ministerio nos llevaban a tener roces, situaciones que no queríamos tenerlas, pero ahí estaban. Personalmente puedo siempre jactarme de algo que me gusta, que yo nunca me he ido de una iglesia en mala. De la iglesia de Viña del Mar, donde era cuando niño, mis padres fueron enviados a abrir una obra a Casablanca. De Casablanca fui a estar un año en Rengo, apoyando al pastor de ahí. Después me cambié de iglesia porque abrimos Requinoa. Y después participé durante 12 años en Requinoa y acá con ustedes. Y cuando me fui, algunos dicen, ay, no vino, ¿por qué no vino más? Veníamos 2 años, ¿cierto? Haciendo la transición. Porque yo le había dicho al pastor Alberto, siento que ya está el tiempo. Y mire cómo son las cosas. El 1 de marzo, que se supone que hasta ahí llegaba yo, cayó una pandemia. Aunque hubiera querido, no hubiera podido venir. Los planes de Dios se ajustan siempre. Y si nosotros no nos sincronizamos con ellos, nos va a ir bien. En ese sentido, gloria a Dios, porque no nos pilló esta transición. Ya habíamos hecho todo este cambio con Katy y ya estaba ahí y cae la pandemia. ¿Cuántos saben que a Dios no le pilla nada de imprevisto? Él sabe lo que quiere hacer, pero somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a sus planes. Y el cuerpo de Cristo funciona así, por la voluntad y el deseo de lo que Dios quiere hacer. No cortemos el mover del Espíritu Santo. Y por último, quiero terminar con esto. El Espíritu Santo también promueve la proclamación de las buenas nuevas. ¿Qué era lo primero? Promueve nuestra búsqueda. Promueve la unidad del cuerpo de Cristo. Y también promueve el anunciar las buenas noticias. Estas 3 cosas con el gran objetivo de lograr un avivamiento en una comunidad, en una nación. Yo quiero que usted vaya sacando sus tickets. Vaya diciendo, parece que aquí es donde estoy un poco débil. Y yo debo fortalecer mi búsqueda de Dios. Yo debo fortalecer mi unidad del cuerpo de Cristo. No que cuando termine el servicio usted arranca con todo lo que tiene y no saluda a nadie. No. Ha pasado, hay gente que conoce al hermano, este peladito, ¿cómo era? No se sabe ni el nombre. Perdónenme los peladitos presentes. Preocupémonos los unos de los otros, porque eso va a producir avivamiento. Y número 3, la proclamación de las buenas noticias. Lucas 12, 11 al 12. ¿Lo tienes ahí? Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder
¿O qué habréis de responder? ¿O qué habréis de decir? Verso. Porque el Espíritu Santo, otra vez, os enseñará en la misma hora lo que deben decir. Hay gente que dice, ¿cómo hablo de Jesús? El mismo Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que decir en el momento preciso. Porque Él promueve el anuncio de las buenas noticias. ¿Y qué decir de lo que Hechos capítulo 1, verso 8 dice? Que casi lo sabemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos seguir esta influencia del Espíritu Santo que nos va a llevar a hablar de Jesús. Hermanos, la razón de ser de la iglesia es la extensión del reino. No es hacer cultos, no es generar una comunidad con redes de apoyo solamente, sino que es avanzar en la extensión del reino. Y un creyente que no anuncia el mensaje de las buenas nuevas no está inmerso entonces en el mover del Espíritu Santo. No conoce lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Una de las principales características de un avivamiento es la pasión por ganar personas para Cristo. Pregunto, ¿es esta su pasión en esta mañana? ¿O estamos más preocupados? ¿Cómo va el negocio? ¿Estamos más preocupados de qué vamos a hacer en el verano? ¿O estamos más preocupados de cómo progresamos y perseveramos en otras realidades, en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Es pasión para usted ganar a otro para Cristo? No estoy hablando de que, bueno, de vez en cuando le hablo. Cuando me preguntan, oye, de los extraterrestres, ¿qué opináis de esta tipa que habla en idioma extraterrestre? Bueno, yo creo que ahí se me presentó una oportunidad para hablar de Jesús. Estoy hablando de cómo usted intencionadamente se presenta siempre como alguien que tiene algo que decir sobre las buenas noticias. El Espíritu Santo promueve el hablar de Jesús. Y lo más glorioso es que Dios te quiere usar en eso. No tenga temor. No se frene cuando va a hablar de Jesús con nadie. Porque lo que Dios ha puesto en usted es un vaso de agua para alguien que ha pasado décadas en un desierto. Es comida para aquellos que están hambrientos en su espíritu. Efesios capítulo 4, verso 30. Venga. Partí diciendo que Dios quiere derramar su poder, producir un gran avivamiento en nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo el mover del Espíritu. Entonces distinguimos qué es lo que el Espíritu Santo promueve para nosotros también seguirle la corriente al Espíritu Santo. Primero, búsqueda personal. ¿Cómo está su búsqueda personal de Dios? Hay aplicaciones tan maravillosas en este tiempo. Ahora mi esposa, ella siempre anda buscando qué cosas hay en la tecnología que fomenten nuestra vida espiritual. Y encontró una aplicación re buena. Hace un par de días, ¿cómo se llama, mamá? La Biblia dramatizada. Búsquela en las aplicaciones. Y sabe, está la versión NTV, 1960. ¿Y cuál es la gracia? Que cuando se la van leyendo, no se la están leyendo. Es Pablo el que está hablando. Cuando lo escuché, dije, perdóname, Señor. Fue tremendo.
Porque yo aquí, preso en cadenas, ay, me imaginé al Pablo ahí encadenado. Y cuando habla el Señor, y el Señor dijo, y sale la voz del Señor. Lo encontré fantástico. Tantas cosas que nos ayudan a buscar a Dios. ¿Cuántos tienen pizarra en la cocina acá? Esa plumones que uno anota, bien. ¿Cuántos anotan textos bíblicos ahí? Quiero motivarlo a hacerlo. Miren, los pancitos de vida fueron vapuleados ahora hace unas décadas, que decían que era el horóscopo cristiano y todo. Sí, depende cómo se le mire, pero qué lindo tener un pancito de vida ahí. A lo mejor va a ser el arranque, la chispa en que alguien va a empezar a leer la Biblia. ¿Qué es lo primero que se oye en su casa en la mañana cuando se levantan? Le motiva a que sea adoración. Y no solamente escuche adoración, adore. Bueno, es lo mismo. Escuchar adoración, no, si yo adoro al Señor. La adoración es una expresión propia. Por lo tanto, únase al disco de David Castro, Poderoso Dios. Me dio risa porque una experiencia que tuvimos con Benjamín cuando estaba niño. Las hermanas de la iglesia estaban enseñándole la palabra a todos los niños. Y decían, bueno, ¿quién dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Y Benjamín salta, Marco Barriento, dijo él. Porque todos los días escuchamos alabanza en la casa. Lo que él no sabía que es lo que cantaba Barriento era de Pablo. ¿Cómo está su vida de devoción a Dios? Número 2. ¿Cómo está su conexión con el cuerpo de Cristo? Involúcrese en el servicio de la iglesia. Involúcrese. Sea parte de la familia del Centro Cristiano de Crecimiento Cristiano, CCC. Sea parte. No sea un visitante eterno. Perdone si tiene que perdonar. Paz por alta ofensa. Pero únase al cuerpo. Sea parte de lo glorioso que Dios va a hacer con CCC en los próximos días. Porque se lo dije ahí a Benjamín mientras él estaba aquí, yo lo sentí fuerte en mi corazón. Vienen tiempos gloriosos para esta iglesia, donde todo lo que era sueño, el Señor lo va a comenzar a concretar. Pero necesitamos que todos sintamos que somos parte del mismo equipo, la misma familia de la fe. Eso es lo que el Espíritu Santo está promoviendo. Y el Espíritu Santo está promoviendo también que tú comiences a hablar de Jesús. ¿A cuántas personas le hablaste esta semana? ¿A cuántas? Numéralas. Anótalas. Hoy día le hablé a mi compañero de trabajo. Anota su nombre en una nota de tu celular y comienza a orar por ella. Comprométete con la evangelización. Pero en serio, ¿cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a esta reunión? Yo sé que venimos saliendo de una pandemia, pero ya está. Ya pasó. Sí, los contagios, estamos con mascarilla y todo eso. Claro, cuando nos sentamos en un restaurante, la mascarilla ahí sacamos y el COVID, no puedo entrar a la mesa, dice. Nos protege en cierta manera, pero ya lo peor pasó. Compartamos nuestra fe. Hablemos de Jesús. Hoy en día hay un mundo que lo necesita urgente. Urgente. Efesios 4:30 al 32 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No contriste el Espíritu Santo, porque usted o corre en la misma corriente o lo enfrenta.
Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabía eso? Y eso es la palabra de Dios, nos está diciendo eso. Póngase de pie un momento en esta hora. Nacho. Hermanos, la venida de Jesús está más cerca que nunca. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Nos dicen: Señor, espérate un poquito, que todavía como que no estoy a punto. No. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor, estoy listo. ¿Cuántos en esta noche sienten perdone que tengo culto en la noche? ¿Cuántos en esta mañana sienten que en esta hora usted necesita estar a cuentas? Si ese es su caso, quiero decirle que el Señor efectivamente está a las puertas. Estamos a las puertas también del más grande mover del Espíritu Santo que jamás hayamos visto. Y en este mover podemos ser simples espectadores o podemos ser decisivos protagonistas. ¿De cuál quiere ser usted? Dios te quiere usar donde te encuentras hoy, en tu radio de acción. Ahí Dios quiere glorificarse. ¿Cuántos quieren seguir entonces el mover del Espíritu Santo para este tiempo? Cierra tus ojos un momento ahí donde tú estás. Señor, te damos gracias. Gracias por tenernos tanta paciencia, por pensar que podemos hacer algo grande si nos ponemos en tus manos. En esta hora yo oro, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que están aquí en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, para que sean levantados con tu presencia. Todos orando, en el nombre de Jesús. Señor, queremos unirnos al mover de tu Espíritu. Que CCC sea una iglesia que se une al mover de tu Espíritu Santo. Que se une porque busca a Dios. Que se une porque hay unidad en el cuerpo de Cristo. Que se une porque está abriendo su boca para hablar de Jesús. Que se une porque no está logrando su propio reino, sino que está luchando por establecer el reino de Jesús. Señor, levanta a cada hermano, hermana que está aquí en esta hora. Si hay ataduras, Señor, que en esta noche se rompan, en esta mañana se rompan las ataduras. Si hay cadenas que nos han estado frenando, quizás hace mucho tiempo, yo siento que hay algunos que están aquí, que hace mucho tiempo que tienen las ganas de buscar más de Dios. Y están diciendo tiempo tras tiempo: ahora sí que voy a empezar a buscar a Dios. Estás entonces a la puerta de una nueva temporada. Porque este es el tiempo que lo vas a concretar. Es tiempo en que lo vas a hacer. Y vas a comenzar a ver que Dios te responde. Que Dios está allí. Que no estás solo, que no estás sola. Vas a ver incluso tu entorno, el escenario de tu vida, lo vas a ver con otros ojos. Y vas a ver que Dios estaba allí, que Dios tenía planes y propósitos. Y vas a poder levantarte en el poder del Espíritu.